Bienvenidos a este webinar. Los requisitos que se solicitan para poder ir o migrar a Canadá. Junto con Global Opportunities, iTalk ha hecho este webinar para ustedes, sobre todo para que puedan informarse sobre los requisitos indispensables, para que puedan acceder a una asesoría legal adecuada y sobre todo también ver qué requisitos son fundamentales, pues, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a este webinar. Y les voy a presentar a la persona que es o la persona que va a impartir este seminario. Si tienen alguna duda, por favor, escriban en el chat, levanten sus manitos. Zoom te permite levantar tu mano para poder participar. Y si tienen una pregunta interna a la persona que les ha enviado el link, a esa persona también le pueden indicar cuáles son sus dudas, preguntas e incertidumbres. ¿Listo? Entonces voy a dar paso a la licenciada Mildred Gutiérrez, es asociada principal de Global Opportunities y cuenta con más de 10 años de experiencia en derecho migratorio canadiense, con un enfoque especializado en procesos de residencia permanente tanto a nivel federal como provincial, ya que está dentro de la clase económica, o mejor dicho, ya sea dentro de la clase económica o reunificación familiar. También está debidamente autorizada para ejercer consultoría reglamentaria en migración canadiense por el Colegio de Consultores de Migración Ciudadana. Asimismo, posee la licencia correspondiente para ejercer legalmente en la provincia de Saskatchewan. ¿Ok? Disculpen Saskatchewan. la pronunciación. No hay Correcto, y problema, Karina. Es que es un Luis me va a poquito ayudar. problema, pero Saskatchewan. Listo. Tal cual. Entonces, chicos, por favor, demos pase a la licenciada. Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio con el seminario. Y bueno, pues yo tengo digamos, esta es mi presentación, esto es otra pantalla, entonces sí les agradecería que las em, preguntas las vayan dejando al final, si no después no necesariamente las voy a ver. Entonces, pues nada, gracias por la presentación y gracias a IFITOC vamos a dar inicio. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema en específico, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del idioma como herramienta migratoria en este caso. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo es el proceso en general para migrar, pero el enfoque tiene que ver más que todo con el idioma en ese sentido. Entonces, vamos a estar hablando de eso brevemente. Y vamos a estar enfocándonos sobre todo a la parte del idioma, así que si de repente pueden tener más dudas u otras cosas, o quieren ver cosas más específicas, igual pueden ir a la página de nosotros o revisar los eventos y demás, porque de repente muchas personas van a preguntar por cuestiones específicas, por ejemplo, de su carrera o a lo que se dedican en la parte laboral. Y como les dije, vamos a hablar de manera general de qué se trata en los procesos migratorios, cuáles son los requisitos que se tienen que cubrir en ese sentido y dentro de ellos, pues una parte primordial que es el idioma. Así que bueno, ya nos presentaron, en efecto, nosotros estamos ubicados en Toronto, somos un despacho que se dedica a trabajar con derecho migratorio canadiense y el día de hoy vamos a hablar de aquellos procesos que están disponibles para personas que pueden estar en el extranjero en este caso. Entonces, contamos con las licencias pertinentes a nivel y federal para poder ejercer derecho migratorio. Y bueno, en cuestión canadiense, Canadá es un país que tiene una necesidad importante de migrantes, pero sobre todo partiendo de este año y de repente con todo lo que podemos ver en redes sociales y demás, a veces hay quienes piensan que Canadá está como dando trabajo o de repente también podemos escuchar cambios continuos y demás y pensar que no necesariamente ya nos vamos a poder incorporar. Es un hecho que el sistema canadiense cambia constantemente su proceso, eso sí, no es algo que se va a mantener de la misma manera. Es decir, si tienes o conoces a alguien que a lo mejor hace, no sé, 5 o 10 años emigró y hizo tal o cual cosa, pues muy probablemente, aunque sea una buena experiencia, ya no te puedes basar en ello. Porque muy probablemente ya a lo mejor el programa ya no existe, ¿no? A lo mejor mantiene el nombre, pero de ahí en fuera no, eh, los programas van cambiando, algunos cada año, algunos abren, cierran.
se van modificando en ese sentido, ¿no? Entonces, Canadá sí tiene un enfoque migratorio, sobre todo a nivel profesional, en este caso. Y bueno, en ese sentido no necesariamente requerimos una oferta laboral para comenzar o para podernos incorporar directamente. Existen bastantes programas, son alrededor de 80, los cuales son muy variables conforme se va dando el año en ese sentido, pero el proceso canadiense está enfocado más hacia la residencia permanente, es decir, personas que cumplan con ciertos requisitos que ya se van a poder incorporar de manera, como lo dice el nombre, permanente al país. Entonces ya a través de esos elementos, pues ahora sí ya serán libres de trabajar y de todo lo que implica en ese sentido y no al revés, ¿no? Porque muchas personas se imaginan que primero conseguimos el trabajo y luego entonces ya vamos a incorporarnos, ¿no? Y la realidad es que no. Entonces, dentro de lo que se puede en ese sentido unificar, vamos a estar hablando de uno de los requisitos primordiales para migrar, que en este caso es el idioma. Canadá tiene dos idiomas oficiales, que en este caso es el inglés, es el que se utiliza en todo Canadá. El único país que tiene, perdón, el único país, la única provincia que tiene como idioma oficial el francés es Quebec y la única provincia bilingüe, es decir, que están los dos idiomas, es New Brunswick. Pero en general, esos son los dos idiomas oficiales y siempre nos van a ayudar en cuestión de puntaje en un programa, ya sea a nivel federal, a nivel provincial. Nos permite avanzar sin necesidad de que sea al revés, como por ejemplo, primero que venga la oferta laboral y después lo demás. Eso es un poco más complejo en el sistema canadiense. Y la importancia que tiene el idioma es que esto nos va a ayudar a integrarnos al mercado laboral precisamente. Entonces, la mayoría de las personas que quieren migrar quiere pues una mejor económica, profesional en ese sentido, y la manera de lograr esa inserción es precisamente a través del idioma, ¿no? Entonces, el idioma nos permite abrir paso a diferentes aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también a partir del próximo año y en general también hay ventajas incluso a aquellas personas que nos vamos a referir a candidatos bilingües cuando estamos hablando de personas que hablan inglés y francés. Ok, en ese sentido, a los idiomas oficiales canadienses. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es establecer si queremos incorporarnos de manera temporal o permanente. Temporal porque, bueno, queremos simplemente venir a visitar, a estudiar, estar un tiempo, a trabajar o ya queremos establecernos dentro de Canadá, ya queremos vivir aquí, entonces hay que determinar qué es lo que vamos a hacer para poder llegar a cumplir ese objetivo. En este caso, entonces, las visas atienden a su nacionalidad. Porque de repente, bueno, si tú eres de Colombia, si eres de Perú, si eres de Chile, los requisitos pueden ser diferentes en este caso. Entonces, las visas sí van a atender a tu pasaporte, ¿no? Si tienes varias nacionalidades, bueno, pero si solo tienes una, bueno, eso es lo que se va, porque sí son diferentes los requisitos. Hay países, por ejemplo, que para visitar Canadá no requieren una visa de turismo, como lo es Chile, ¿no? Pero hay otros que sí la requieren, ¿no? Como por ejemplo Perú, que sí necesita una visa de turismo, que es para venir de visita por recreación, estancias cortas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los requisitos como tal pueden variar de país en país, pero las visas en general son procesos temporales, tienen una fecha de expiración, no nos otorgan beneficios y pues requieren renovación, ¿no? Entonces, eso para tenerlo claro. Y luego está la visa de estudio, que la visa de estudio también ha tenido muchísimos cambios. Entonces, y no es lo que las personas piensan porque muchos que se imaginan que hay que venir a estudiar inglés, por ejemplo, a Canadá o que tienen que estar en un país en donde se hable el idioma porque así es como lo van a practicar y así es como les va a llegar el idioma y la realidad es que no. Y eso lo podemos ver en general, no nada más con Canadá, sino con muchos otros países. Incluso ustedes podrán tener personas o que conozcan que viven en algún país como en Estados Unidos o aquí mismo en Canadá y que han estado durante años viviendo y eso no quiere decir que hablen inglés en este caso. O sea, el idioma sí requiere de un estudio, de un aprendizaje, pero no necesariamente tienes que venir a hacerlo porque no está mal. Lo que pasa es que Em,
las visas de estudiante están limitadas y seguirán estándolo, así como las visas de trabajo, porque no son la prioridad para el sistema canadiense. Entonces, por ejemplo, para venir a estudiar, el estudio en la parte académica es algo que pueden hacer, eso no es problema. Si quieren venir a estudiar un grado, por ejemplo, universitario, de carrera técnica, de posgrado, en fin, nada más hay que revisar que sean válidos para efectos migratorios en este caso. Es decir, no todos los programas ni todas las escuelas son válidos para nosotros podernos incorporar y que eso más adelante nos permita avanzar hacia un proceso de residencia permanente. Entonces no es automático, ¿no? Porque, por ejemplo, también muchas personas quieren venir específicamente a estudiar a zonas como Toronto o Vancouver en este caso. Y bueno, en ese sentido, a lo mejor ya vinieron, estudiaron, pero la edad simplemente no les ayuda porque hay rangos de edades para efectos de los procesos. Y bueno, tener todo ese tipo de cosas en mente. Y debido a que hay un límite de aplicaciones que se va a aceptar en el caso de los estudiantes, pues obviamente la prioridad son aquellos programas que son válidos para migración, que nos permiten incorporarnos a estudiar, trabajar medio tiempo mientras estudiamos y eventualmente cuando nos graduamos podamos pasar a un permiso postgraduación, dependiendo dónde estudiemos, sobre todo si podemos o no pasar al proceso de residencia. Ese es un proceso que va en etapas. Y esto se los comento porque, por ejemplo, el estudio de idioma no es una prioridad, por lo menos no para los visados en este momento. Y otra cosa importante es que, pues bueno, el venir a estudiar idiomas no nos permite ni trabajar ni incorporar a la familia. Entonces, aquí hay que ser un poquito más realista a veces con la planeación y la parte financiera porque luego las personas quieren venir a estudiar idioma, pero entonces tampoco pueden trabajar, entonces hay que cubrir el costo, pero también la estancia y todo lo que implica, ¿verdad? En este caso. Y no es sencillo porque ese es un permiso específico simplemente para estudiar idiomas. No pasa como se imaginan de primero voy y luego ya estando allá va a ser más sencillo y me van a contratar y todas estas ideas que se tienen porque la realidad no es así, y sobre todo las personas que se enfocan, como les digo, a venir a zonas como Toronto o Vancouver, en donde el costo de vida es altísimo. Entonces, pues hay que ser un poco más realistas, sobre todo si tenemos familia y lo que queremos es abarcar eventualmente o a largo plazo establecernos dentro de Canadá. Bueno, entonces sí hay que prestar atención en ese sentido. Em, y no es, digamos, limitante estudiar desde tu país, ¿no? O sea, realmente no es problema. Ahora sí que ya es muy variable como el enfoque que cada quien puede tener y el avance que cada quien puede tener en el idioma, pero no va a hacer mucha diferencia el hecho de que estén aquí, o habrá personas que sí, porque son muy enfocadas y demás, pero no es el común denominador, y eso sí se los puedo decir por experiencia. Y en general, regresamos al punto, si conocemos personas que han migrado, no siempre tienen ya, o sea, llegan y ya somos el nivel súper ultra avanzado que nos imaginamos, no necesariamente, porque al final tendemos sobre todo cuando llegamos a un lugar nuevo en donde no conocemos a nadie, en donde tenemos que volver a establecer como lazos y comunidad, tendemos a querer nosotros reunirnos con personas que hablen nuestro mismo idioma o que estén más familiarizados con nuestra cultura. Eso es algo natural. Entonces, pero en ese sentido, pues bueno, vienen estas nociones que a veces tenemos y que no necesariamente son las más realistas hasta que ya llegamos aquí y ya nos percatamos de todas las cosas, ¿no? Ahora, esto en el caso de las visas de estudio, ¿no? Entonces, para aquellas personas que sí quieran estudiar un grado que para efectos migratorios es válido, tendrán que presentar en su momento un examen de inglés. Entonces, para poder ingresar a esos programas, ya vienen con un nivel específico de idioma, en este caso. Y luego, bueno, están las visas de trabajo. Igual, las visas de trabajo pueden ser muy diferentes dependiendo de si su país tiene o no tratados con Canadá, ¿no? Pueden ser acuerdos bilaterales en cuestión de libre comercio, en fin, diferentes cosas. Pero el enfoque de las visas de trabajo depende de el tipo de posición en la que te vayan a contratar, lo que aplica. Ahora,
no existen para las personas que, por ejemplo, de repente entran a redes sociales o quieren que alguien les responda con citen, aquí está el trabajo, yo te encuentro el trabajo, no existe, por lo menos no de manera legal. Entonces, no hay agentes de trabajo, reclutadores o empresas que se dediquen a buscarte trabajo y que estén aprobadas por el gobierno de Canadá o por migración. Y precisamente debido a este tipo de situaciones, que de repente ponen en riesgo a las personas, porque aquí es donde recae la mayoría de los fraudes precisamente, porque muchas personas lo que buscan escuchar y leer es que les digan que sí, que págame tanto y entonces ya te contrato y todo suena muy bonito, pero en ese sentido, ahí es donde podemos tener mayor inconveniente. Las visas de trabajo no dependen de nosotros. Para poder optar a una visa de trabajo tenemos que primero tener una oferta de un empleador canadiense. El empleador canadiense, dependiendo sobre si es a nivel profesional, se pueden utilizar más acuerdos, en este caso a nivel bilateral. Si son oficios, es más complejo, se va al proceso ordinario que se llama LMIA. Entonces, el proceso ordinario, el que por default es la empresa tiene que pasar primero por un proceso de aprobación. Tiene que demostrarle al gobierno canadiense que no había, en este caso, residente o ciudadano canadiense que pudiera ocupar esa posición. Es todo un proceso de recursos humanos el que se hace. Y también la empresa tiene que demostrar que va al corriente de sus impuestos, cuántos empleados tiene, y que está en la capacidad financiera para poder cubrir el salario que corresponde. Aquí todas las posiciones están ya clasificadas y según la ciudad podemos saber exactamente cuál es el salario que corresponde. Esto también para evitar que no por ser extranjero te vayan a querer pagar menos, ¿verdad? En este caso, que va a ser un trabajo tiempo completo, que no es algo temporal en ese sentido. Entonces, son varios los lineamientos en ese aspecto. Ya que a la empresa se le autorizó, se le emite, digamos, el documento pertinente de autorización y entonces ya con ese documento es que se puede tramitar una visa de trabajo. Y la visa de trabajo está limitada a poder trabajar solamente para la empresa que nos está otorgando ese contrato, que puede ser un año, pueden ser dos, dependiendo, ¿no? Honestamente, no son más de dos en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con la visa de trabajo? Bueno, que no depende de nosotros, recae sobre el empleador. Y no puede ser de, yo tengo un amigo o un familiar que tiene una empresa y entonces me va a querer contratar a mí. Fíjate que tiene un restaurante, pero yo soy ingeniero civil. Pues no vas a pasar el filtro porque tú no tienes ni la experiencia comprobable ni los estudios para ese tipo de trabajo, ¿verdad? En este caso. Entonces, en ese aspecto, pues bueno. Ahí se tiene que revisar en ese sentido, si ya tienes una oferta, si la empresa quiere pasar por el proceso, pues en primera instancia, por ejemplo, mi cliente es la empresa, ¿no? Ya tenemos la aprobación y después entonces ya pasamos a generar la visa del cliente como tal o de la persona que va a tenerla. Pero en ese sentido, pues son procesos que en ocasiones llevan tiempo, son costosos y las empresas no necesariamente son las más accesibles. Digo, es variable, por ejemplo, hay áreas de tecnología o áreas en este caso muy particulares en las que sí hay una necesidad importante y sí se prestan, pero también la verdad es que el común denominador, si tú te vas a buscar en línea, porque lo puedes hacer, no es problema, y de repente les atrae tu perfil, pues lo primero que vas a ver es que te preguntan, oye, pero ya eres residente permanente o tú tienes una visa de trabajo. No. Ok, entonces cuando la tengas regresas, ¿no? En este caso. Entonces, en ese sentido, como les digo, cada país es diferente. Hay algunos países en donde por ejemplo, como Perú, que tiene algunos tratados, pero aplica para ciertas posiciones, para ciertas carreras técnicas, para ciertas carreras a nivel profesional. Chile tiene otro sector, Colombia tiene otro, no es como lo mismo, tienen una lista de profesiones en cada país de las cuales se pueden utilizar, pero siempre tienes que tener primero pues obviamente esa parte de que la empresa quiera generar el proceso y quiera hacerlo y que esté en la disposición de mostrar lo que corresponda según el tipo de proceso que se va a hacer, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto se los comento porque
las visas de trabajo se han visto limitadas, no porque no se necesiten personas que quieran o que vengan a trabajar a Canadá. Como les decía yo, el sistema canadiense está desarrollado en todo caso para que optes primero a la residencia permanente, es decir, que vengas ya con un em, perfil específico y que ya como canadiense ahora sí ya seas libre de trabajar sin mayor inconveniente, porque ya tienes también otros elementos y otras cosas que nos van a ayudar a que la inserción pues sea más ágil y más oportuna en ese sentido. Entonces, por ejemplo, anteriormente las visas de trabajo nos daban un puntaje para efectos de algunos programas de residencia, ya no, lo eliminaron con el propósito de evitar fraudes. Acaban precisamente de cerrar la categoría, no es que no la vayan a volver a abrir, van a modificar ciertas cosas, están viendo si precisamente la van a aperturar para que ya no se requiere esa oferta de empleo, que es en el caso de los oficios, como esta parte de construcción, carpintería, plomería, soldadores y demás, porque forzosamente se necesitaba una oferta de empleo para poder tener alcance a ese tipo de programa y en este momento lo han suspendido precisamente porque pues se han dado situaciones o demás en las que se ha habido o se ha tenido diferentes tipos de fraudes en ese sentido con lo que respecta a las ofertas laborales. Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones y antes de que se vuelvan un problema, una situación que ya no se puede modificar o demás, tienden a hacer eso. Entonces, los programas canadienses siempre están cambiando, siempre se están ajustando, por eso estamos, quienes ejercemos derecho migratorio, pues tenemos ese tipo de regulación. Entonces, como les decía, la residencia permanente es el proceso a través del cual ya vamos a llegar y así como ustedes en su país, si son peruanos, bueno, son libres de trabajar, son libres de estudiar o de abrir su negocio o de no hacer nada si no quieren, ¿verdad? O sea, tienen todos los derechos como cualquier canadiense. Entonces, lo mismo es el residente permanente canadiense. A partir de que somos residentes, lo único que no podemos hacer es votar y correr por un cargo público de gobierno. Pero de ahí en fuera ya somos libres de trabajar sin mayor inconveniente. Ya si queremos, ahora sí podemos acceder a estudios y pues optar a becas, incentivos financieros. Por ejemplo, para los niños es gratuito, ¿no? Hasta a nivel de high school, secundaria, bachillerato, como ustedes le llamen. Ya podemos abrir negocio, ya podemos comprar propiedades, en fin, sin problema, viajar, entrar, salir. Pero lo más importante dentro del sistema canadiense es que aquí el sistema de salud es gratuito. Entonces, no tenemos manera de pagarle a un doctor. No es como que tú vas y yo quiero el privado. No, no, todo es público. Entonces, tú tienes una tarjeta de salud según la provincia donde vivas y te presentarás al médico, sea al médico de cabecera, familiar, como tú le llames, porque no sé, los chequeos de rutina que tienes, o ya un especialista, o el pediatra, o por ejemplo, alguien cuando estás embarazada, pues no te preocupas por nada, ¿verdad? Tienes acceso si quieres ir al ginecólogo, si quieres tener una matrona, si quieres parir en un hospital, si quieres parir con la matrona. En este caso, todos los estudios, todo está cubierto, no hay mayor inconveniente. Entonces, y eso no, lo tienes acceso por el simple hecho de ser canadiense. Entonces, si trabajas o no trabajas, o no es, no, es un beneficio universal como canadiense. Entonces, en ese sentido, el sistema de salud es un factor muy importante. Entonces, para poder mantenerlo, se requiere que las personas que se incorporen, pues sean digamos, perfiles que van a beneficiar sobre todo a través de su trabajo, ¿no? Ya llegamos, nos insertamos y entonces, pues obviamente vamos a contribuir económicamente. Así que en ese sentido es como nos incorporamos. Ya cuando vienes como residente permanente, sí, ya es diferente porque ahora sí vas a tener apoyo de instituciones de gobierno que sí te van a ayudar con esa búsqueda de trabajo. Si requieres algún tipo de licencia porque tu carrera está regulada, como por ejemplo el área de medicina o de derecho, ya tenemos acceso si queremos estudiar ahora sí. A lo mejor te enfocaste al inglés, pero ahora quieres estudiar francés, bueno, hay acceso a clases de francés o quieres optar a una beca o quieres asistir a eventos de networking o ferias de trabajo, ya es diferente porque sí hay todo un campo de instituciones o demás que se dedica específicamente al asentamiento
en este caso de nuevos residentes permanentes. En ese sentido, entonces el primer año tienes acceso a una cantidad de programas y de cosas de manera gratuita porque lo que le interesa al gobierno es que llegues y empieces a ser productivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, em, eso es la parte que interesa. Ahora, los programas que hay disponibles para podernos enfocar a la residencia permanente son programas a nivel federal y a nivel provincial. A nivel federal, están enfocados más a personas con muy buenos niveles educativos que no necesariamente tienen una vida laboral todavía muy amplia, usualmente recién graduados o personas, digamos, con poca experiencia, pero jóvenes. Y luego tenemos los programas provinciales que son muy variables. Hay programas en los que sí se requiere una oferta, hay programas en los que se puede incorporar directamente, pero estos programas están enfocados a personas con muchísima más experiencia laboral. ¿Ok? Pueden abarcar 6 años, 10 años de experiencia laboral en rubros específicos. Entonces, en ese sentido, si han revisado algo, quizá pudieron escuchar de un término que se denomina Express Entry. Express Entry no es un programa, es un sistema de cómputo que califica a las personas que quieran participar en alguna categoría federal. Estos puntajes se le denominan en inglés Comprehensive Ranking System, ¿ok? Y este puntaje se va a evaluar a través de 4 factores: nivel educativo, el nivel de idioma, que sea, puede ser inglés, puede ser francés o pueden ser ambos, la experiencia laboral y la edad. Cada elemento va a sumar puntos. Entre más alto el puntaje, mejores posibilidades de ser seleccionado. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? En este caso, el nivel educativo es algo que no necesariamente nosotros vamos a cambiar de manera inmediata. Eso toma tiempo, ¿no? De aquí a que ya estudie la carrera, la maestría, o sea, son cosas que llevan su tiempo, ¿no? La experiencia laboral, lo mismo, ¿no? O sea, generar un año de experiencia laboral, pues ahí va, ¿no? No es algo que se va a dar de la noche a la mañana. La edad no es algo que nosotros podamos cambiar, ¿no? Al contrario, siempre vamos cumpliendo más años. Pero el nivel de idioma sí. El nivel de idioma es lo que a corto, mediano plazo sí podemos modificar, depende de la intensidad con la que estudiemos, del sistema que estemos optando, si nuestras clases son grupales, ¿cómo se llama? Individuales, dependiendo cómo se puedan ayudar. Cada quien es diferente en su aprendizaje en ese sentido, pero el nivel de idioma también no es el mismo para todos. Si nosotros nos vamos a revisar los programas, en este caso que existen, pues cada programa tiene un set de requisitos específicos. Cuando nosotros vamos a ingresar nuestra aplicación a este perfil de Express Entry, vamos a generar ya una aplicación completa. Ya aparece entonces si ya presentamos exámenes oficiales de inglés y de francés o de lo que vayamos a escoger en este caso. Vamos a presentar ya nuestra evaluación educativa, todo lo que implica. O sea, ya aparece entonces, generamos los gastos, todo lo que implica la aplicación, porque las aplicaciones siempre van a tratar de incorporar a la familia. Entiéndase, por familia, mi pareja, estemos o no estemos casados, mis hijos o los hijos de mi pareja. Ese es el núcleo familiar que abarca. Y aquí no aplica la de primero voy yo y luego ahí vamos viendo quién va. No, si tenemos ese núcleo familiar hay que tratar de incorporarlo desde un principio porque si no después podemos perder ese derecho. Hay situaciones muy específicas o cosas que en efecto no nos permiten que se incorporen, sobre todo a veces con los niños por custodias, otras cosas. Bueno, hay algunos mecanismos para evitar que más adelante se pierda ese derecho, pero como les decía, no es como otros países de déjame voy yo y luego entonces vamos viendo qué pasa y ya después hago mi cambio y eso no necesariamente va a funcionar así, ¿no? Entonces, al momento de incorporarnos nosotros e incorporamos nuestra aplicación a este sistema de Express Entry, nadie la está viendo. Es un sistema de cómputo. No hay suerte. No es como que, voy a tener suerte y me selecciono. No, no. Es un sistema de cómputo que lo que hace es, ok, si hay 10,000 aplicaciones, de estas 10,000 aplicaciones, yo tengo cupo para 4,000. Ok. En esta selección que vamos a hacer, las selecciones se hacen cada 2 semanas. No tardan mucho. Diferentes categorías, pero se van haciendo periódicamente. Entonces, bueno, tengo 4,000 cupos para seleccionar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, de estas 10,000 personas voy a seleccionar a los mejores puntajes y hago un corte. Entonces, si mi puntaje está por encima del requerido en esa ronda, voy a recibir una invitación. Eso quiere decir que me seleccionaron. Y a partir de ese momento, el oficial de migración empieza a procesar la aplicación.
El tiempo de procesamiento en estas categorías no es extraordinario, es de 6 meses, pero aquí es donde viene lo importante. Si en este ejemplo es de las personas que estaban participando, el puntaje máximo era 470, bueno, pues agarran de 470 hacia abajo los 4000 que alcancen y eso es lo que va a quedar, ¿no? En ese sentido, perdón, de 470 para adelante. ¿Qué va a pasar si yo no tengo, o yo tenía 300, ¿verdad? Yo tenía 300 puntos, o sea, sí cumplía con todos los requisitos porque el sistema te permite incorporar la aplicación si tú reúnes los requisitos mínimos, pero yo tenía 300 puntos, ¿no? Y el último puntaje que seleccionaron fue de 470. ¿Qué va a pasar? Nada. Em, Mi aplicación podrá estar ahí hasta por un año y si no me seleccionan, la van a cancelar. Entonces hay que ser un poquito más objetivos y realistas en cómo funciona el proceso, qué es lo que aplica para mi perfil y en qué tengo que trabajar yo específicamente para mejorar ese puntaje. En las categorías federales, por ejemplo, el programa que está abierto para cualquier persona, no se requiere una oferta de empleo, es la categoría de trabajador calificado. Em, y en ese sentido, pues es un poco más competido porque participan todas las nacionalidades, todo. ¿Qué pasa con los procesos de residencia permanente? Aquí ya es diferente. Los requisitos son los mismos para todos, no importa de dónde seas. Lo único que sí es importante es que si tú estás viviendo en otro país que no sea el de tu nacionalidad, que tengas un estatus legal. ¿Ok? O sea, yo peruano estoy viviendo actualmente en Brasil, está bien, pero tengo un estatus legal. O yo estoy actualmente viviendo en Chile, ok, que tenga un estatus legal. ¿Sí me explico? No. em, si alguien no tiene un estatus legal o demás, pues eso ya es otro tipo de asesoría y hay que revisar porque las cosas son muy variables. Pero en ese sentido, nada más tenerlo presente. Las visas, que ya las vimos, son procesos temporales. Seguimos siendo extranjeros, seguimos siendo peruanos o de donde seamos nosotros, ¿no? Chilenos, colombianos. Esa es nuestra nacionalidad. Ya como residentes permanentes, ya somos canadienses. En este caso, vamos a ser canadienses. Pero en ese sentido, para postular a la residencia permanente, los requisitos son los mismos para todos, no importa la nacionalidad. El enfoque está más hacia el aporte que podemos hacer en cuestión de perfil, sobre todo a nivel laboral, lo que ya hemos hecho, la experiencia que ya tenemos en este caso. Entonces, por ejemplo, en estas categorías, basta con un año de experiencia a nivel profesional, ¿ok? Entonces, pues no es algo extraordinario. A partir de los 3 años es el tope del puntaje. La categoría o la clase de experiencia canadiense, en esta categoría la utilizan personas que ya vinieron a estudiar un programa válido porque estudian, luego pasan una fase laboral y eventualmente, si están dentro de los rangos de puntaje además, pudieran avanzar en esta categoría, pero no es como por default, ¿no? O sea, no es como que, como les decía, estudio, trabajo y ya en automático puedo participar, no necesariamente. Habrá que ver con anticipación tu perfil y cómo se va a desenvolver y qué es lo que tú necesitas. Luego está la categoría de trabajadores oficiales, que esa sí se pausó. Esa sí se requiere oferta de empleo, pero bueno, habrá que ver los nuevos lineamientos que van a imponer para el próximo año en ese sentido. A lo mejor nos va bien y resulta que no necesariamente necesitamos una oferta de empleo. Ahora podemos postular. No se sabe si lo van a abrir para que se pueda postular sin esa oferta de empleo. De ser así, pues sería una gran oportunidad, pero aquí el idioma va a ser fundamental para poder avanzar en ese proceso también, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas categorías son las categorías, en este caso, federales. Como les dije, están enfocadas un poco más en la categoría federal o de trabajador calificado, pues los niveles de idioma son importantes porque es una de las categorías más competidas en este caso, ¿no? Entonces es algo en lo que vamos a querer trabajar. Estas categorías abarcan hasta los 41 años. Después de los 41 no generamos puntaje. Estamos hablando, como les digo, de personas que todavía no tienen mucha experiencia laboral en ese sentido. Y luego tenemos otras categorías que son categorías de selección preferencial. Estas son consideradas ocupaciones en demanda. Tenemos categorías, en este caso, de educación, donde están las ingenierías, que es la de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la categoría de francés, la categoría de salud, de oficios y de agricultura. Ahora, en estos, si ustedes quieren ir, pueden ir a la página, ahí les pueden dejar el link al respecto. Van y revisan esas imágenes que son las mismas y
pueden ampliar porque ahí van a ver los listados de las ocupaciones en demanda. Y lo mismo, si ustedes ven que su ocupación está en demanda o creen que de lo que han hecho laboralmente hablando, la experiencia que tienen, los estudios, encaja dentro de ello, pues valdría la pena generar una asesoría, revisar el perfil y clasificar conforme a estándares canadienses de experiencia laboral para poder eh, generar puntajes y todo lo que implica en ese sentido. Esto lo comento porque estas categorías sí cambian. Por ejemplo, el año pasado teníamos una categoría de transporte que ya no está disponible. Este año la categoría nueva fue la educación. El año próximo igual pueden variar. Eh, Dentro de las categorías, digamos, con mayor prioridad, este año son, o este año han sido francés, salud y educación. Esas áreas casi siempre son prioridad porque el área de salud y el área de educación, que tiene que ver con menores de edad, son, digamos, rubros que regula gobierno. Entonces, pues siempre se requiere personas en el sector salud, siempre se está requiriendo, o hay una necesidad amplia también en la parte de educación que va desde kindergarten hasta elementary o high school, ¿no? En este caso. Y bueno, el francés también es parte fundamental. Si ustedes ya tienen el inglés, oye, yo ya soy nivel avanzado de inglés, ya terminé mis cursos, ya acabé, me quiero pasar al francés, adelante. O habrá personas que han estudiado francés y se quieren enfocar a ello, perfecto. También es viable. ¿Qué se requiere para el francés? Pues eso, francés. Participan igual todas las posiciones y todas las profesiones. Lo que pasa es que el idioma francés es un idioma que se está perdiendo, entonces pues hay un incentivo importante en esa categoría, en ese sentido. Ahora, como les decía, respecto a los procesos, ¿por qué el idioma es esencial? Bueno, em, el nivel de idioma nos va a permitir acceder, o cuando llegamos ya como residentes permanentes, acceder a empleo, a poder acceder a educación, en general a tener vida, ¿no? Que quiero ir al doctor, que quiero participar en general, en la vida normal, cultural y la vida diaria, ¿no? Y otra cosa importante es que el idioma permite reducir la dependencia del sistema social. ¿Ok? Porque, como les decía, el enfoque o la necesidad que tiene sobre todo Canadá es a nivel profesional. Entonces, en ese sentido, si tú ya vienes con lo que se requiere en la parte del idioma, sobre todo cuando que la realidad es que para trabajar se utiliza el inglés, la idea es que llegas y obviamente a través del idioma, pues te puedes enfocar a trabajar a nivel profesional, porque también luego en general en la comunidad latinoamericana está esta idea de que voy a llegar y voy a hacer lo que sea y no es problema. No, la necesidad realmente recae sobre la parte profesional y el sistema migratorio ya viene con todos esos elementos para que cuando tú llegues puedas desempeñarte profesionalmente. Habrá quienes sí requieren de algunas licencias, como por ejemplo los médicos, que tampoco es algo extraordinario, depende, no es como, no van a volver a estudiar su carrera, no es que vayan a hacer eso. Las licencias canadienses implican, en este caso, responsabilidades, es conocer de las regulaciones que tiene el sistema canadiense o el gobierno canadiense y que tú tienes que respetar frente a tu cliente, a tu paciente, y también hacerte responsable en caso de negligencia, en caso de cualquier tipo de situación que se pueda demandar en este caso, ¿no? Y que te mantengas en un constante digamos, una constante actualización de determinados rubros que usualmente tienden a ser salud, medicina y educación para menores de edad. Entonces, en ese sentido, el idioma, como les decía, nos permite incorporarnos a nivel profesional. ¿Eso que va a permitir? Pues que nuestra economía se vea beneficiada. Nos permite también integrarnos de mejor manera a nivel social y personal también, porque muchas personas al momento de incorporarse siempre vienen a otro país queriendo, pues obviamente que me vaya mejor que donde yo estaba o demás, ya dejé a mi familia, ya esto y demás. Y si todavía le agregamos este otro lado personal en donde si no está ese idioma, vienen todas las limitaciones que puede implicar el hecho de no poder comunicarme, de no poder avanzar en el trabajo, de estar haciendo algo que no necesariamente me gusta y de ¿por qué estoy acá si allá no estaba bien? Entonces, todas esas cuestiones que a nivel personal también nos hacen un proceso
mucho más complejo. Entonces, aquellas personas que vienen con un buen nivel de idioma tienden también a establecerse de mucho mejor manera a largo plazo en este caso. Entonces, eso es importante. Ahora, el inglés, como les decía, es fundamental. No recomiendo que se adelanten a presentar los exámenes oficiales de idioma, porque, ¿qué pasa? El nivel de idioma puede ser variable para cada quien, ¿ok? Como les decía en principio, los puntajes que se van generando, la parte educativa ya es algo que tengo ahí, la edad, la experiencia laboral, pero el nivel de idioma puede modificarse. Entonces, a lo mejor, oye, yo la verdad no tengo mucha experiencia laboral, me acabo de graduar, pero tengo una edad y tengo buenos niveles. Entonces, puedo generar más puntaje a través de mi idioma. Oye, yo soy alguien que ya tiene nivel maestría, doctorado, pero aparte de experiencia y todos estos factores, entonces a lo mejor podemos bajar un poco el idioma, ¿no? O dependiendo del programa. Entonces, el idioma es lo que puede fluctuar en mi puntaje, es lo que yo puedo ir modificando de manera más ágil. Entonces, no necesariamente va a ser el mismo nivel para todos. Entonces, una cosa son los requisitos mínimos indispensables de los programas y otra cosa es lo que mi perfil específicamente va a necesitar para que yo pueda reunir el puntaje que quiero para que mi aplicación avance de manera ágil en ese sentido. Y eso es variable para cada quien, ¿no? No siempre va a ser el mismo en este caso. Entonces, estos son los únicos exámenes válidos para migración canadiense, no hay ningún otro. ¿Ok? El que es IELTS general, CELPIP general, Pearson, y del Pearson es específicamente, se llama Pearson Core. Y el último, y no tiene mucho, tiene algunos meses que lo agregaron, es TOEFL Essentials. No el IBT, no el regular, así se llama, TOEFL Essentials, que es específicamente para la parte de migración canadiense en este caso. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta que sí, estos son los exámenes oficiales que en algún momento se van a presentar, pero es importante primero saber ¿qué voy a hacer? ¿A qué voy a postular? ¿A qué programa me voy a incorporar? ¿Cuándo? Ese programa, ¿cuánto dura en tiempo de procesamiento? ¿Puedo ir preparándome? Ese programa me permite a mí ir avanzando en el idioma a la par o no. Hay programas que ya requieren que desde que ingresamos. Hay programas que, por ejemplo, se abre la convocatoria el 2 de febrero y el 2 de febrero hay que estar listos con todo lo que se requiere, ¿sí me explico? Entonces, es muy variable lo que cada quien puede hacer en ese sentido. Entonces, no recomiendo que se adelanten a presentarlos para una asesoría, por ejemplo, porque luego ya hicieron el gasto, ya hicieron todo y luego nosotros les decimos, no nos va a funcionar porque este nivel no era, porque lo tienes que presentar en esta etapa, porque tal o cual cosa. Entonces, yo mi recomendación es que está bien que los conozcan, que sepan, porque cada país es diferente y en cada país se pueden dar fechas diferentes. Hay países en los que van a tener exámenes cada semana, hay países que incluso no tienen exámenes válidos y tienen que viajar a otro lado para presentarlos. Entonces, también, sobre todo, si ese es el caso de ustedes, pues que entonces se preparen de la mejor manera y lo presenten cuando realmente se requiere en este caso. Entonces, esos son de inglés. Para la parte del francés, en este caso, los exámenes solo son dos en ese sentido. Son TEF Canadá, en este caso, y TCF, ¿ok? Y en estos exámenes es importante que vengan los cuatro módulos. En este caso, que es comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. Tienen que venir los cuatro, que también vienen en el inglés, ¿no? En Canadá se califica por banda, no por promedio, en este caso. Entonces, pero bueno, esos son los de francés. Y si nos queremos ir a los niveles, ¿ok? Eh, nosotros en Canadá el sistema de idioma se denomina Canadian Language Benchmark. ¿Ok? Este sistema tiene 12 niveles. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hay programas que van a requerir un 4 o 5, que para efectos son básicos, pero habrá programas que ya requieren 7 o 8. No que el programa lo requiere en sí, te digo, tu perfil a lo mejor lo tiene que generar para poder atraer puntaje, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Entre mayor sea nuestro nivel, pues eso es una realidad, más puntos vamos a obtener, ¿no? En este caso. Entonces, para más o menos tenerlo claro, la mayoría de las personas lo que conoce es el marco europeo, que es A1, A2, B1, ¿no? En este caso. La mayoría de los programas requieren un B2, un CLB7. Hay programas que, como les digo, requieren un 4 o 5 en este caso. Hay quienes pueden llegar a necesitar más, no porque el programa lo exija, sino porque su perfil lo necesita, porque no tenemos de dónde más hacernos de puntaje. Entonces, pues si generamos mejor idioma, es donde podemos, digamos, maniobrar en ese aspecto. Entonces, como les digo, para cada quien puede ser variable, ¿no? En ese aspecto es diferente. Ahora, no se imaginen, y eso es muy común. Yo tengo clientes que su idioma nativo es el inglés o el francés, y no por eso van a dar el C2, ¿eh? Em, los exámenes, sobre todo a partir ya del 7 del CLB7, que es lo que nos da un B2, son más cuestión de técnicas para los exámenes en este caso. Entonces, de cómo se utiliza el vocabulario en cada una de las bandas, de cómo se va a desarrollar los tiempos, cómo vas a desarrollar, por ejemplo, en el caso del ensayo, la estructura gramatical que tiene. Entonces ya se vuelven otros elementos. Entonces de repente sí, a lo mejor me sacan un C2 en la parte hablada porque pues sin problema hablaron, pero no necesariamente en la parte escrita porque no es su fuerte y nunca generan ese tipo de cosas. Entonces regreso al punto en donde la idea es avanzar en el idioma, tener lo que se requiere y una vez que ya estamos listos en esos niveles, viene la preparación para el examen, en este caso, ¿no? Entonces, les decía, hay programas que son muy variables, hay programas que requieren, los programas provinciales, que son los que se enfocan muchísimo más a personas que ya tienen mayor experiencia laboral. Hablamos incluso de programas que califican los últimos 10 años de experiencia laboral, pues quizá los niveles de idiomas son menores porque la necesidad en rubros específicos es más amplia y es más estructurada en este caso. Pero bueno, es variable en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que entre mejor nivel de idioma tenemos, entonces vamos a reducir la dependencia de otros factores como la de la experiencia. Ahora, cuando lo ponemos en perspectiva en ese sentido, es decir, yo todavía no tengo un buen nivel, yo a lo mejor estoy en el A1, oye, yo no sé, y entonces vemos, y es muy común que cuando en redes sociales estamos en conferencias o demás, muchas personas se limitan a sí mismas por el hecho de que no tienen el idioma. Entonces, como les dije, no es obligatorio venir a estudiarlo a Canadá. Tienen muchísimas herramientas que pueden usar actualmente en línea, sobre todo si son personas que trabajan, si son personas que tienen familias, si de repente no pueden asistir de manera presencial 4 horas a una clase en ese sentido. Entonces hay que buscar herramientas que nos permitan a nosotros funcionar conforme a la vida real, ¿no? O sea, sí queremos migrar, pero también tengo familia, pero también tengo trabajo, pero también tengo compromisos sociales, tengo que ajustar las cosas. Y esto es importante. A mayor edad se necesita más constancia, porque no porque a mayor edad somos un poquito más tercos en cómo aprendemos, ¿no? Por eso los niños, cuando me preguntan, oye, pero mis hijos, no, tus hijos no te preocupes, tus hijos van a llegar y a los meses, sí, ellos sí van a estar hablando como cualquier nativo, porque los niños no se complican con todas las estructuras que nosotros tenemos de cómo queremos que sean las cosas o cómo queremos aprender, o esta constante traducción literal que siempre queremos hacer de todo. Entonces, honestamente, desde aquí yo les digo, viene un proceso de adaptación. Si ustedes tienen como una mente abierta y se empiezan a adaptar en el simple hecho de dejar que quienes les están dando clases o beneficiarse o creer, bueno, sí, voy a dejar de lado eso, voy a lo mejor sí voy a ver una película, pero
voy a ver los subtítulos en inglés, pero no voy a estar, a ver lo que capte, pues ni modo, ya no es algo que me está exigiendo, pero es algo que a veces necesario, no, queremos tener toda la estructura, nos da pena equivocarnos, nos da pena hablar porque qué tal que va a pensar que yo no conjugué bien el verbo. Y la realidad es que a los niños no les pasa eso, ¿no? No aprendimos español conjugando verbos, ¿no? Fuimos aprendiendo ahí una cosa y me interesa y demás. Entonces, lo mismo. Pero también hay que ser realista. Sí se requiere un tiempo, sí se requiere dedicarle tiempo. Alguien que quiera avanzar, yo siempre les digo que lo más complejo es el nivel básico, porque es como la etapa en donde se genera el hábito de que tengo que estar haciendo, tengo que ir a clases, tengo que tener una estructura, tengo que yo también darle un tiempo para, pues, no sé, lo que tenga que hacer, los ejercicios y demás, empezar con ese trabajo regular. Ya pasando eso, lo demás se vuelve más simple porque ya vamos adaptándonos. Pero si yo lo quiero estudiar, oye, yo llevo 6 años estudiando y no he avanzado y aparte lo quiero estudiar en YouTube y luego aparte lo quiero hacer de manera autodidacta, pues no, digo, si eres un intérprete, si eres alguien que se ha dedicado a estudiar idiomas y ahora viene uno más, bueno, es diferente, ¿verdad? Pero si no, pues la realidad es que no. Entonces, encontrar en el idioma la motivación en ese sentido de decir, ok, qué es lo que tengo que hacer? Porque muchos preguntan, ¿no? Oye, es más simple que tú te enfoques a lo que depende de ti, que en este caso es el idioma, porque tú lo puedes manejar, tú puedes manejar tus tiempos y la capacidad que tienes para lo que quieres hacer, a diferencia de que quieras esperar a que alguna empresa canadiense primero te quiera ofrecer trabajo, primero quiere hacer esto y que de todas maneras vas a tener que presentar un examen de inglés para poder validar que cuando llegues vas a poder trabajar en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el proceso canadiense, el idioma, del modo que lo quieras ver, si vas a venir a estudiar un programa que es válido para efectos migratorios, si vas a querer postular una visa de trabajo, si ya te quieres establecer de manera permanente, vamos a necesitar el idioma. Entonces, como les dije, consideren primero avanzar en eso, tener claridad sobre una estructura, lo que les funcione a ustedes de mejor manera, pero tener claro que sí vamos a necesitar pues esas clases o enfocarlo. Y ya que estemos con el nivel que se requiere, entonces nos preparamos para el examen. No, pues si tengo nivel básico y ya me quiero yo preparar para un examen que me requiere un nivel avanzado, pues cómo no, o sea, no, ahorita no es funcional en ese sentido. Así que bueno, el idioma, como les decía, pues nos ayuda al puntaje, nos ayuda a accesar de manera más rápida a programas que dependen de nosotros y que a través de nuestros propios elementos y nuestro propio perfil nos dan entrada directa al proceso migratorio, a incorporarnos de manera más ágil a la vida laboral una vez que ya estamos dentro de Canadá y también a la posibilidad ya sea aplicar como aplicante principal o bien incluso como pareja sumar, porque cuando incorpora a mi pareja, si yo también tengo el idioma, sumo. Porque muchas personas también como pareja dicen, yo soy el que va a hacer todo y listo, ¿no? Y la otra persona, no, porque no he estudiado, no, es otro enfoque. Sobre todo si son familia. Hay programas en los que sí es obligatorio que los dos presenten el idioma. Hay programas en los que no necesariamente, pero sobre todo si son familia con niños o que quiere tener familia, es una realidad que no importa, pues vamos a tener que ir avanzando en ese sentido también en el idioma. Entonces, no nos va a perjudicar avanzar en ese aspecto. Eh, la categoría francófona está también disponible. Esta es otra área. Les recomiendo, si quieren enfocarse a eso, ver un seminario específico para la categoría francófona. En este caso, que para eso, bueno, se requiere el francés. Como les dije, francés solo se habla en Quebec y New Brunswick, pero es un idioma que en este momento tiene una prioridad, precisamente porque la mayoría no lo habla, porque la mayoría son migrantes y se está tratando de preservar el idioma francés en ese sentido. Y bueno, el día de hoy hablamos estrictamente de lo que implica el idioma. Em,
pero ya para obviamente revisar el proceso como tal y verificar si tú eres elegible, que todos los elementos de que estudiaste, en que trabajaste, si tu experiencia laboral es válida, cómo se clasifica conforme a estándares canadienses, no por el nombre, no por específicamente lo que estudiaste, sino las actividades que has desempeñado y de ahí poder realizar. Entonces, siempre les recomiendo, sobre todo para efectos migratorios canadienses, que traten de tener una asesoría de manera anticipada, no hasta que ya piensan que han hecho todo lo que necesitan para clasificar. Es importante tener claro a qué programas califican, en qué tiempos, porque también los tiempos pueden ser variables para cada quien. Hay programas que van a durar 6 meses, hay programas que van a durar 3 años, pero hay programas en los que tú vas a tener, no sé, 6 meses para llegar a los niveles de idioma. Hay programas que te van a permitir ir avanzando. Es muy variable. Entonces hay que primero distinguir cuáles son esos programas a los que yo específicamente soy elegible, planificar sobre eso, tener claro los tiempos, las etapas del procesamiento, cómo las vamos a ejecutar y ya sobre eso pues ir avanzando en este caso. Entonces, en ese sentido les voy a hablar un poquito más, Luis, al respecto de las asesorías. Estén claros que los programas van a cambiar constantemente, entonces si en este momento son elegibles, quieren revisarlo, están por graduarse y ya tienen la idea de mudarse o están en una etapa en la que también ya quieren ver eso en función de su núcleo familiar, pues también es válido. Tenemos una sección de noticias si quieren revisar los cambios más recientes, lo que se está presentando. Ahí pueden ir a la sección de Immigration News. Hay también una sección que se llama Moving to Canada, si quieren leer más en función de evaluaciones educativas o eventualmente ya cuando sea canadiense puedo incorporar a mis papás, o otros procesos que hay para la parte familiar ya como canadienses. Pero bueno, aquí les dejo los datos, correo, todo lo que son redes sociales, nuestra página. Y bueno, pues los dejo con Luis para que les explique respecto a la asesoría y ya regresaré yo si es que hay alguna pregunta que responder. Gracias, Mente, por la información. Les dejamos en el chat nuestro correo electrónico para que puedan ponerse en contacto con nosotros, para que les enviemos la información de la consulta. Alguien preguntó cuánto es el costo. El costo de $158 canadienses. Se paga por medio de PayPal. Tienen que enviar bastante información para que lo tomen en cuenta. Tienen que enviar su currículum con fecha de mes y año de inicio y término en cada uno de sus empleos, una descripción en el mismo, lo mismo en sus últimos estudios profesionales. Y con ello van a también llenar un formulario y todo esto es para que hagan una evaluación previa a Mildred y con base en ello cuando tengan la consulta, que es por una hora, pueda explicarles exactamente qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, cuándo, dónde, por qué, cuánto les va a costar, dónde lo van a poder hacer, cómo trabajarían con la firma, entre otras muchas cosas, y responder todas sus dudas. Esto se hace a través de una hora. La consulta tiene el mismo costo por pareja o por persona y pues bueno, por estar el día de hoy aquí con nosotros y con Karina, pues bueno, van a tener un 10% de descuento a las personas que sean clientes de eTalk o que estuvieron en la charla con nosotros. Les pido que se pongan en contacto a través de nuestro correo electrónico info@globalopp.ca para enviarles esta información, ya que todos nosotros lo manejamos normalmente por escrito. Les invito a poner también sus dudas, si es que tienen alguna con respecto a el seminario, y de lo contrario, pues bueno, le doy la palabra entonces a Karina para que pueda dar también un poco de información sobre ellos. No te puedes desmutear. Listo. Ok, muchas gracias Luis. Por favor, un corazoncito, un aplauso a la licenciada Mildred y también a Luis que nos están dando este seminario con información muy valiosa. Bueno, continuando, se habrán sentido pues sorprendidos cuando la licenciada habló sobre los requisitos, exámenes, el CLB. Alguno de ustedes quizás en algún momento pensó, ¿cómo llegó a ese nivel de inglés? Pues tranquilos, es completamente normal. Muchos, digamos, muchas personas también tienen esas dudas, ¿no? Presentándome, mi nombre es Karina Lachi y trabajo en iTalk. Hemos visto que el camino hacia la migración está lleno de trámites, fechas y papeles, pero se habrán dado cuenta también que hay un factor que en realidad no entra en un formulario, sino que ustedes están en la potestad de poder
aprenderlo de manera efectiva y ese es el idioma inglés, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que tu nivel de inglés también define en qué trabajo vas a poder optar, cuánto vas a ganar, la facilidad, incluso el acceso a la salud, como dijo Mildred en algún momento, pues no, el idioma no solamente te abre puertas, sino que estas puertas que te abres son las mejores. Entonces, voy a proyectar la pantalla. Luis, ¿me ayudas, por favor? Ok, perfecto. Entonces, como les indicaba a todos los presentes, básicamente eso es exactamente donde ingresa iTalk en el juego. Les comento, nosotros iTalk somos una empresa enfocada en la capacitación de profesionales en el idioma inglés con una metodología que es totalmente distinta a un sistema teórico gramatical que se maneja muchas veces en los diferentes países, ¿no? Nuestra misión es simple pero poderosa, que cada uno de nuestros usuarios realmente pueda aprender el idioma inglés y que este requisito se pueda convertir en una herramienta tuya, una ventaja para migrar. En iTalk no ofrecemos clases tradicionales, sino un sistema claro y comprobado y sobre todo diseñado para aquellas personas que tienen grandes metas y poco tiempo. Ahora, junto con esto, hemos sumado fuerzas con la editorial educativa más prestigiosa, que es la National Geographic Learning. Esto significa que en iTalk tú aprendes con un contenido totalmente real, con historias inspiradoras y sobre todo con recursos visuales impactantes que les van a ayudar a mejorar su fluidez y sobre todo la confianza. Un dato esencial de esto es que más de 80.000 usuarios han aprendido el idioma inglés de manera idónea y en corto tiempo con esta metodología. Es decir, que la metodología con la cual aprenden con nosotros no es de prueba, no estamos experimentando con tu aprendizaje ni nada por el estilo, sino que ya tiene años en el mercado internacional. Por otro lado, lo juntamos o integramos la metodología del Flipped Learning 360, en el cual las clases son 100% conversacionales. Integramos la plataforma Spark, otorgada por la National Geographic, y también con diversos talleres interactivos, vocabulario, pronunciación. Es decir, el programa es práctico, conversacional y sobre todo vivencial. Ahora, ustedes me dirán, Karina, pero ¿por qué escoger iTalk, aparte de lo que ya les mencioné? Primero, chicos, es que este es un programa único y exclusivamente para profesionales. Esto también les va a ayudar a generar un buen networking, ya que tenemos usuarios de múltiples países, carreras como ingeniería, medicina, contadores, entre otros. Las clases son por la plataforma Zoom, son 100% online, en vivo, con coach bilingües y sobre todo nativos, que están entrenados en la metodología y son expertos en ello. Ahora, el programa es totalmente interactivo y el acompañamiento es semi-personalizado. Tenemos asesorías personalizadas, pero también semi-personalizadas, desde mínimo uno a máximo 6 personas, dependiendo a cuál te adaptas mejor o te parece más viable. ¿Listo? Esto nos ayuda a que ustedes puedan tener un cumplimiento del objetivo de manera rápida y efectiva. En caso del programa, los horarios son totalmente programables. Ustedes deciden qué horario y qué turno seleccionan. Nuestros profesionales, incluso con sus agendas muy apretadas como ingenieros de mina, a veces doctores, médicos, pues se capacitan con nosotros con la acumulación de horas, ¿no? Siempre y cuando tengan en cuenta que tienen que cumplir cierta cantidad de horas a la semana, porque como dijo Mildred, el idioma inglés se aprende practicando, no solamente leyendo o escuchando, sino también comunicándonos, ¿no? Ahora, nosotros tenemos el seguimiento que es totalmente individual dentro del progreso que ustedes van a tener. La calificación que tiene iTalk, a diferencia de muchos sistemas, no es basada en una nota, 11/20, 5/10, no lo sé, sino que es un seguimiento o una calificación basada en logros y objetivos, lo cual nos permite que en el periodo de tiempo que nosotros le decimos que van a aprender el idioma, realmente logren el objetivo, pues, ¿no? Ahora, nosotros garantizamos el aprendizaje también a través de talleres de reforzamiento. Estos talleres de reforzamiento, por ejemplo, digamos que Luis no entendió algo en una clase, no te quedas con la duda. Te enviamos a un taller en el cual el coach resuelve contigo aquellos temas que no quedaron totalmente claros, solicitados tanto por nuestros usuarios o por el mismo profesor, ¿no? O el coach. Ahora, sobre todo los preparamos para exámenes importantes
como el 12, el IELTS. Incluso hay otras certificaciones que también nosotros les ayudamos con costos adicionales, pero dentro del programa está el 12 o el TOEFL, perdón. Entonces, básicamente va a depender mucho a cuál quieren acceder ustedes específicamente, porque tenemos una gama de certificaciones que les pueden ayudar. Incluso dos de las que mencionó Mildred dentro del webinar, pues, ¿no? Entonces ya sería cuestión de ver cada uno de ustedes cuál es su objetivo en particular o qué examen quieren presentar, porque cada uno de estos exámenes incluso tiene una duración totalmente distinta, digamos, miden skills o habilidades distintas también, ¿no? Ahora, además, para facilitar tu vida profesional, nosotros en AITO contamos con una red de alianzas y convenios con diversas instituciones y colegios profesionales, colegio de ingenieros, colegio de médicos, colegio de administradores, empresas públicas y privadas, ¿no? Que garantizan que nuestro programa demuestra que tiene una trayectoria y un respaldo bien definido. Ahora, todo lo que les acabo de mencionar es solo una parte de todo lo que logras y sobre todo las características que tiene la capacitación con iTalk. Por ende, si ustedes quieren más información del programa, los beneficios o incluso dar un examen gratuito para conocer tu nivel, te puedes comunicar con la persona que les envió este link preguntándoles sobre las dudas que tengan. Si bien, por ejemplo, nuestro programa va desde el nivel prebásico hasta un nivel avanzado, el objetivo es que nosotros definamos en qué nivel te encuentras en estos momentos para categorizarte de manera correcta. Hay personas que logran el idioma inglés no en 16 meses, sino en menos tiempo, pero depende mucho del punto de partida. ¿Listo? Entonces pueden solicitar esta verificación de tu nivel o un placement a los números que se han comunicado con ustedes. Y si quieren una clase de cortesía gratuita para verificar la metodología, si la metodología de aprendizaje se acomoda a lo que ustedes están buscando, también pueden comunicarse con el ejecutivo. ¿Ok? Ahora, lo más importante, porque ustedes han dedicado un tiempo y sobre todo un enfoque a planificar su futuro en Canadá, queremos nosotros en iTalk ser un catalizador que pueda impulsar tu primer paso a este gran objetivo. Por eso tenemos beneficios exclusivos para todos aquellos que asistieron a este webinar. El primero y el principal es que toda persona que ingrese a nuestro programa digamos, a través, perdón, de este webinar, tiene un 50% de descuento en su cuota inicial o de inscripción, más el 5% en sus primeras 3 mensualidades. ¿Listo? Entonces, chicos, esta es una oportunidad única para empezar con una inversión mínima y sobre todo asegurar su nivel de inglés y poder acceder a diferentes también programas migratorios. Entonces, eso fue todo de mi parte. Los interesados tanto en la asesoría con Luis, les vamos a enviar también su contacto, su correo electrónico, que incluso yo le envío por el chat. Y en el caso, pues, que quieran acceder a un descuento con iTalk, también se pueden comunicar en las líneas que les han enviado el link de Zoom. Perfecto, pues gracias Karina. En verdad lo que decía Mildred y lo que dice Karina es cierto, es más sencillo estudiarlo en su país, en verdad, pero que lo estudien bien, que muchas personas que tienen pues ese ímpetu de decir me voy y tal vez allá lo estudio mejor porque voy a estar allá, no en realidad, y eso lo he platicado también la licenciada, igual Karina, pero bueno, para aquellas personas que quieren ponerse en contacto, pues pónganse en contacto. Las personas que pusieron sus preguntas, me parece que ya dimos respuesta. Karina, creo que ustedes no manejan francés, ¿verdad? Porque alguien preguntaba eso. Todavía no. Ok, Está entonces, pronto. perfecto. Inglés nada más. Listo, entonces eso es lo que tienen. Y bueno, se pueden poner en contacto con nosotros. Tienen todos los contactos también de iTalk y de Karina como tal y de nosotros a través de correo electrónico. Esta sesión también quedará grabada. Les invitamos también a ver otras sesiones que hemos tenido, por lo menos también nosotros, en cuestión de otros seminarios y otras universidades, tanto colegios también en el Perú o en otros países, si están interesados también en ver otros seminarios por profesión. Pues gracias, Karina. Gracias, Mildred. No sé si tengan Muchas algo que gracias, anexar. Luis. Gracias, Mildred. Y gracias a todos por participar en